Guillermo de Tocco, biógrafo de Santo Tomás, narra una serie de acontecimientos extraordinarios que tuvieron lugar en torno a la muerte del santo, cuyo 750 aniversario celebramos también con este congreso. En uno de estos acontecimientos se narra cómo un venerable hermano de religión, Pablo de Áquila, comenzó a gritar en el convento de Nápoles: «Ayuda, hermanos, ayuda, nos quitan al hermano Tomás». Contó después que en una visión había visto a Fray Tomás impartiendo una lección delante de una multitud y en el transcurso de la enseñanza hacía su entrada a San Pablo, al que Santo Tomás tenía mucha devoción. El aquinate descendía de su cátedra para postrarse y le preguntaba al apóstol si había comprendido bien sus cartas, y éste contestó en la visión: «Bien, como en esta vida un hombre que vive en un cuerpo puede entender, pero quiero que vengas conmigo y conducirte al lugar donde tendrás un entendimiento más claro de todo». Asiéndose de la capa del apóstol, Fray Tomás marchó junto con él. 750 años después, aunque comprendemos a Pablo de Áquila dispuesto a resistir al hurto apostólico y bienaventurado de Fray Tomás, podemos consolar a este celoso hermano mostrando cómo el sol de Aquino no nos ha sido arrebatado y sigue iluminando a sus discípulos para comprender la vida celestial del mejor modo posible, desearla ardientemente y orientar toda nuestra vida terrena a su consecución, que con su intercesión y la gracia divina esperamos alcanzar. El Aquinate entiende esta vida terrena como un camino hacia la patria celestial, un camino que nos dicen de Perfectione se hace junto a Dios, no con pasos físicos, sino con el afecto del corazón, como discípulo del Espíritu Santo, la secuela Spiritus Santi de la que habla la Suma, que se da por la caridad y los dones, y como discípulo de Cristo por el don de la fe. El cristiano, por tanto, en gracia, posee ya a las personas divinas por la inhabitación en el conocimiento y en el amor. Y este modo de posesión, esta cierta posesión, dice Santo Tomás, nos da también un cierto gozo y disfrute de su compañía. La intención de esta ponencia es incidir en la profundísima renovación que la teología del Aquinate puede aportar a la teología moral contemporánea, y ahí su título: La renovación de la teología moral católica desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Al objetor sensible al carácter histórico del hombre, respondo que mi intención no es proponer una moral del siglo XIII, y que plantearlo de este modo es precisamente parte del problema moderno que necesita de una renovación. Más bien se trata aquí de proponer una moral de la felicidad y de la amistad divina ante el fracaso flagrante de la moral del deber y de la obligación, ya sea heterónoma en la casuística o autónoma. Tanto una como otra tienen un pensamiento metafísico y una antropología de fondo, en muchas cosas similar, en otras no, pero conviene considerar sobre todo la última corriente, la teología moral autónoma, e iluminar con la doctrina de Santo Tomás cuál puede ser el camino de renovación para esta ciencia teológica o para esta parte de la teología como ciencia única. En primer lugar, atenderemos brevemente a la situación misma de la teología moral. Daremos razón de por qué razones necesita de una renovación, apoyándonos en los textos magisteriales. En segundo lugar, estudiaremos la moral de obligación que ha desencadenado esta crisis moral. Y en tercer lugar, se expondrá la enseñanza de Santo Tomás como propuesta de renovación. En primer lugar, pasamos a los textos magisteriales que nos hablan o que nos piden una renovación en la teología moral. En primer lugar, el Concilio Vaticano II, en Optatam Socius XVI, da unas indicaciones tanto a nivel general como particular en este sentido. En general, junto con el derecho canónico, se pide que se fundamenten ambas en un contacto más vivo con el misterio de Cristo. En particular se dice, en particular de la moral, se dice que hay que tener un especial cuidado en perfeccionarla, para que ilustre la excelsa vocación de los fieles en Cristo y su obligación de dar fruto para la vida del mundo por medio de la caridad. En el método de exposición se recomienda nutrirla con la Sagrada Escritura. Cada una de estas frases condensa un planteamiento muy profundo de la teología moral, pero lamentablemente su contenido no se pudo desarrollar sistemáticamente en ningún documento conciliar.
Se iniciaron los primeros esquemas de un documento sobre moral, pero el desacuerdo general entre los teólogos frenó cualquier avance en este sentido. Y esto ya es un síntoma de un problema. 11 años después de la conclusión del concilio, en 1976, la Congregación para la Educación Católica publicó un documento sobre la formación de los sacerdotes. En este se trata, dice explícitamente, sobre la renovación de la teología moral deseada por el concilio. Más concretamente dice que quiere determinar de forma más precisa y con algunas indicaciones más claras en qué consiste esta renovación. Son unos puntos muy breves, pero los resumimos un poco más para centrarlos en el objeto de nuestro estudio. En primer lugar, se explicitan algunos defectos de la teología moral, hablando sobre todo de la casuística, que era el método principal de aquella época, y se hace referencia al juridicismo y al distanciamiento de las fuentes de la revelación. Y curiosamente, para contrarrestar o para renovar, se nos habla y se insiste fuertemente en que la teología moral no puede entenderse aislada del resto de disciplinas teológicas. Y concretamente se señala a la concepción de unidad teológica expuesta por Santo Tomás. Es decir, se está diciendo en este documento que trata de explicitar la intención del concilio que la teología moral es bueno que se oriente del modo en que la orientó Santo Tomás. Es decir, como el estudio del movimiento de la criatura racional hacia Dios, o como al padre Santiago Ramírez le gustaba también explicar, como el estudio de Dios como fin último de todas las acciones, de todos los anhelos del hombre. Esta indicación viene íntimamente ligada a la segunda, dice el documento literalmente. Es en verdad necesario reintegrar en la teología moral el aspecto dinámico que ayuda a resaltar la respuesta que el hombre debe dar a la llamada divina en el proceso de su crecimiento en el amor, en el seno de una comunidad salvífica. De esta forma, la teología moral alcanzará una dimensión espiritual interna, respondiendo a las exigencias de desarrollo pleno de la imago Dei que está en el hombre y a las leyes del proceso espiritual descrito en la ascética y mística cristianas. Como veremos, esta referencia a una imago Dei que tiene una tensión, una tendencia hacia Dios, que se habla en un crecimiento de amor, en un proceso descrito por la ascética y la mística cristianas, tiene una íntima relación también con la teología de Santo Tomás. Incluso algunos autores tomistas de la época estaban escribiendo libros en ese sentido, los habían escrito ya, el padre Arintero, por ejemplo, mucho antes. Pero este documento, más allá de que en la práctica ahora no tiene una relevancia de primer nivel, sí nos sirve como puente entre Veritatis Splendor y el Concilio Vaticano II, porque a veces desde la teología moral autónoma se ha tratado de decir que desde el concilio en adelante había un proceso espontáneo, un dinamismo espontáneo de renovación de la teología moral, en la que la principal corriente era el personalismo existencialista, y que Veritatis Splendor vino a truncar todo ese proceso espontáneo y a imponer la teología tomista sobre estos teólogos. En cambio, observando este documento entre Veritatis Splendor y el Concilio Vaticano II, observamos que hay una continuidad en la intención de renovación de la teología moral, no solamente formalmente, sino también materialmente. Es decir, se estaba dando un contenido explícito o que se iba explicitando para reformar la teología moral con él. Y en este caso se estaba apuntando a la teología de Santo Tomás. Finalmente, 30 años después del Concilio Vaticano II, San Juan Pablo II escribe Veritatis Splendor y en ella explicita muchísimas más cosas eh, de las indicaciones que dio el concilio y el documento de la congregación. Pero hay un cambio. Mientras que los otros dos documentos nos hablaban de una llamada a la renovación, Juan Pablo II nos escribe o advierte a la Iglesia Universal de una verdadera crisis, dice, en la teología moral, por ser tan graves las dificultades derivadas de ella para la vida moral de los fieles y la comunión de la Iglesia. En esta crisis, dice, se pone en tela de juicio de modo global y sistemático el patrimonio moral. Se apunta más adelante que el problema reside en la pérdida del vínculo esencial entre libertad, bien y verdad. Esto es, en el fondo de la crisis moral hay un problema metafísico y antropológico relacionado.
El pontífice señala claramente a la teología moral de la autonomía como la autora de esta crisis, mientras que la casuística había llevado a la teología moral a una situación que requería un redireccionamiento, un cambio de orientación. Esta, esta teología, como diremos, ha llevado a la moral a una situación muchísimo peor. El pontífice, de hecho, elige unas palabras muy duras del apóstol San Pablo, la segunda carta a Timoteo. Dice así: vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros a la medida de sus propios deseos y de lo que les gusta oír, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Juan Pablo II utiliza un lenguaje muy duro con una teología moral que a veces también tiene un lenguaje muy duro a la hora de hablar y unos planteamientos muy fuertes y que contrastan mucho realmente con la doctrina católica. Por eso vamos ahora a observar algunos de los planteamientos de fondo, algunas de las principales, digamos, de los principales pilares de esta teoría. Al final no podemos abarcar todo en esta charla, pero sí que también lo que se quiere al hablar de renovación es también hablar de esperanza. Dice Santo Tomás que la esperanza es la búsqueda de un bien arduo, pero un bien posible. Es decir, queremos hablar de la renovación como un bien arduo, pero un bien posible. Bien, pues pasamos a estas morales de obligación que han causado una crisis profunda en la moral, tal y como nos dice Juan Pablo II, sobre todo porque esta división entre la libertad, digamos, y la verdad y el bien, por otro, por dejarlo, por dejar así, viene sobre todo de un concepto que es la libertad de indiferencia, de origen nominalista. Eh, Todo viene por una exaltación de la libertad, una exaltación en la que se dice que la libertad es el principal atributo o lo más profundo que hay en el hombre, de manera que su realización viene por el ejercicio mismo de esa libertad. No hay tanto un objeto al que dirigirse, sino que por el mismo ejercicio de la libertad el hombre se autorrealiza. Esta concepción de la libertad y ponerla como lo más profundo del hombre sitúa al hombre enfrente de Dios. No lo enfrenta, pero sí sitúa al hombre enfrente de Dios. Dios, o mejor dicho, la voluntad del hombre, lo más profundo del hombre, es un baluarte en el que ni siquiera Dios puede entrar. Dios no puede hacer nada. Por tanto, el modo en que se va a entender la moral o el modo en que se va a entender la relación entre Dios y el hombre siempre va a ser como una relación de poder. Se podrá revestir de un lenguaje más amistoso, de un lenguaje con el lenguaje bíblico, pero de fondo, en el razonamiento, siempre hay una relación de poder entre Dios y el hombre. La moral, digamos, de obligación heterónoma nos vendrá a decir, propiedad de la casuística, Dios nos da unos preceptos y nosotros tenemos que actuar conforme a eso. Bien. Y la moral de obligación autónoma trasladará el sujeto de los preceptos de Dios a la misma conciencia del hombre. ¿Qué es lo que hace esta moral de obligación autónoma? Sitúa, divide la realidad en dos mundos, el mundo trascendental y el mundo categorial. Dios queda en el mundo trascendental, sosteniendo el mundo como si fuese un plato. Es una comparación ridícula, pero es así como creen que Dios sostiene el mundo, como si fuese el ground, dicen, lo que hay de fondo, lo que sostiene todo, y el hombre es señor del mundo categorial. Con estas palabras son con las que Fuchs se refiere al hombre. El hombre es señor del mundo categorial. No tiene sentido decir que Dios está en el mundo o que Dios camina junto al hombre, dice Fuchs. Esto es una antropomorfización de Dios. Dios está en el mundo trascendente y al hombre lo ha hecho su partner, lo ha hecho su acompañante, lo ha hecho aquel que está encargado de, digamos, dirigir este mundo a través de una serie de mandamientos que son formales. No hay un mandamiento, digamos, material. El hombre es el que distribuye todo. De tal manera que dirá Fuchs que en el nivel concreto, es decir, en este mundo categorial en el que el hombre es dueño y señor, en este nivel concreto hay una identificación entre la norma moral
y la conciencia. Esto es muy importante y es una cosa muy seria y muy dura, realmente, muy peligrosa. Desde el punto de vista de la quinate, esto es peligrosísimo porque induce a la soberbia. Concretamente, al hombre lo induce a las dos primeras especies de soberbia que miran a la apropiación del bien recibido por vía de eficiencia o de mérito, llevando su apetito hacia sí mismo por una excelencia que está por encima de su naturaleza. Por tanto, es evidente que en cierto sentido, esta doctrina es muy peligrosa. Asimismo, Juan Pablo II, hablando también de este tipo de declaraciones de estos teólogos, dice en Veritatis Splendor que esta libertad exaltada sitúa la voluntad del hombre por encima de la verdad y del ser, haciéndonos en el fondo poseedores y creadores del bien y del mal de la persona. Por tanto, Juan Pablo II en este texto ha apuntado precisamente a lo que estamos hablando. La libertad de indiferencia, este concepto de libertad absoluta, supone una ruptura de la libertad con el bien y la verdad. Además, supone una separación de Dios con el hombre. Dios está en su plano trascendente, más o menos al modo deísta, y ha soltado al hombre en este mundo para que él dirija un poco y apañe las cosas. A partir de aquí, sin poder profundizar mucho más, pero ya por lo menos queda claro que hay un planteamiento muy fuerte de fondo y a la vez muy secularizante. Al final lo que hace la teología moral de la autonomía es secularizar la casuística, trata de darle una respuesta secularizándola, mientras que, porque todo se entiende en el nivel de la causa eficiente, mientras que si Dios es el legislador, nos dice, nos da los preceptos y los actos en la casuística son buenos si se ajustan a los preceptos, aunque sea externamente, porque al final la casuística tendía a eso, como a valorar externamente los actos, como si fuese la ley antigua. Lo que hace esta ley, lo que hace la teología moral autónoma es decir, bueno, pues secularizamos esto, lo dejamos en los límites de la razón y ahora es el hombre el dueño de alguna manera del bien y del mal. Por tanto, es lógico que tenga unas consecuencias gravísimas, porque si el hombre es el dueño del bien y del mal, es imposible, evidentemente, la compatibilidad con la fe. Por eso, en este, digamos, como en este borde del precipicio, aunque ya podría ser el precipicio mismo, vamos a afrontar la respuesta de Santo Tomás o cómo podemos iluminar la teología moral eh, desde el pensamiento de Santo Tomás de Aquino. En primer lugar, subrayamos la estructuración de la teología moral a partir del fin último. El fin, en la realidad dinámica de las operaciones del hombre, actúa como la premisa de un sistema deductivo, y las cosas que son para el fin son conclusiones de esa premisa. Por ejemplo, lo primero que pienso no es que voy a coger el barco y después voy a Roma, sino que quiero ir a Roma y para eso tengo que coger el barco, el coche o ir andando. En segundo lugar, el hecho de estructurar la moral a partir del fin, es decir, a partir de la causalidad final, es un hecho a subrayar porque supone otro cambio respecto al planteamiento moderno. La causalidad final es propia únicamente de los agentes racionales porque actúa sobre la intención de la razón. El fin es lo primero en la intención y lo último en la ejecución, como ya sabemos. Por tanto, el libre albedrío pasa a un segundo lugar, como potencia de la voluntad que versa sobre los medios para alcanzar el fin establecido por la razón y querido por la voluntad. Frente a la dialéctica moderna de lo pulsional y lo libre, volvemos a una concepción armoniosa del hombre, el alma como forma del cuerpo y la razón como la potencia ordenadora del hombre. En tercer lugar, este cambio antropológico supone un cambio en el modo de relacionarse entre el hombre y Dios. Si el núcleo esencial del hombre es la libertad, como decíamos, la relación entre Dios y el hombre se entiende en términos de poder, sumisión y rebeldía. En cambio, si el hombre participa de la vida divina en su naturaleza racional, por su capacidad de conocer y amar de modo universal, es claro que sólo Dios, la verdad misma y el sumo bien, puede saciar el deseo más profundo de plenitud del hombre. Sólo así se comprende, de un lado,
que el movimiento de la criatura racional hacia Dios es un movimiento natural, y de otro lado, como consecuencia, que el lenguaje natural de esta moral sea el del amor. Insistimos en que el movimiento natural de una cosa, para Santo Tomás, es aquel por el que el apetito colabora con la acción de las causas en la medida en que este movimiento es conveniente a la propia forma, es decir, la perfecciona. En cuarto lugar, lo último dicho es muy importante para comprender la elevación del hombre a la vida de la gracia. El hombre ha sido llamado en Cristo a un fin que es desproporcionado a su naturaleza, y no es algo violento, al contrario, eleva a algo mucho más desproporcionada la felicidad a la que es llamada. Efectivamente, la excelsa vocación de los fieles en Cristo se entiende, desde esta perspectiva, en términos de amistad o de caridad. Del mismo modo que la amistad consiste en el amor recíproco de los amigos, en la convivencia estrecha y en compartir un bien común, Dios, en su infinita misericordia, ha querido compartir con nosotros la vida bienaventurada de la Trinidad a través de la convivencia más estrecha, que dice Santo Tomás, que es la contemplación, aunque sea a través de un velo, el velo de la fe, como dice San Juan de la Cruz, y también a través de la presencia del amado impresa en el corazón, por la que se refieren a él todos los actos. Precisamente este es el sentido profundo en que se ha de entender que la vida del cristiano es una nueva vida, o en palabras de San Pablo, para mí la vida es Cristo. Esto dice Santo Tomás comentando este pasaje. Aquello en lo que se ve que consiste radicalmente la vida del hombre es lo que es principio de su movimiento. Este es aquel al que el afecto se une como fin, puesto que desde éste se mueve el hombre a todas las causas. De ahí que algunos digan que aquello desde lo que se mueven a obrar es su vida, como los cazadores la caza y los amigos el amigo. Así, Cristo es nuestra vida, porque todo el principio de nuestra vida y operación es Cristo. Por esto dice el apóstol, mi vida, porque sólo Cristo le movía. San Juan de la Cruz, en un lenguaje muy similar, interpreta este pasaje desde el Cantar de los Cantares también. Dice así: pero sobre este dibujo de fe hay otro dibujo de amor en el alma del amante, y es según la voluntad, en la cual de tal manera se dibuja la figura del amado, y tan conjunta y vivamente se retrata en él, cuando hay unión de amor, que es verdad decir que el amado vive en el amante y el amante en el amado, y tal manera de semejanza hace el amor en la transformación de los amados, que se puede decir que cada uno es el otro y que entrambos son uno. La razón es porque en la unión y transformación de amor, el uno da posesión de sí al otro, y cada uno se deja y trueca por el otro, y así cada uno vive en el otro, y el uno es el otro, y entrambos son uno, por transformación de amor. También en este sentido entiende Santo Tomás la frase de San Pablo cuando dice que todas las cosas se hagan por la gloria de Dios. Aquí se comprueba claramente que incluso la obligación, el precepto de la caridad, que es de lo que Santo Tomás habla con esta cita, se entiende como una necesidad del amor, de la amistad, porque buscar la gloria del amigo es como buscar la gloria propia. En esta lógica, Dios es el sumo bien que regula de forma absoluta la bondad o maldad de nuestros actos, en la medida en que nos acercan o alejan de Él. Esto es, en otras palabras, lo que viene a decir San Agustín cuando dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Se comprende finalmente ahora la consonancia entre la renovación promovida por el Concilio Vaticano II y la teología moral de Santo Tomás. Recordemos que el concilio habla de la excelsa vocación de los fieles en Cristo, algo que se comprende perfectamente desde la causalidad final, la obligación de dar fruto por la caridad e instaurar la moral en un contacto más vivo con el misterio de Cristo, algo a lo que ayuda mucho la doctrina de la inhabitación. También se comprueba la sintonía con lo pedido por la Congregación para la Educación Católica en el documento referido más arriba, pues la vida moral estudia, para Santo Tomás, el orden de la criatura hacia Dios por medio de la caridad, el proceso de amor de que hablaba el documento. Y además
como explica Santiago Ramírez, entre otros, la teología moral abarcaría el estudio de toda la vida de caridad en general, en especial se encargaría de la etapa incipiente, y la estética y la mística se encargarían de estudiar las etapas proficiente y perfecta, respectivamente. Hasta aquí se han expuesto algunos de los puntos principales que pueden inspirar la renovación de la teología moral desde el pensamiento de Santo Tomás en la línea del pensamiento del magisterio de la Iglesia y de la renovación promovida por el Concilio Vaticano II. Esperemos que estas pinceladas hayan podido servir, o al menos para recordar algunos puntos principales de la doctrina del Doctor Común, y finalmente agradezco a los organizadores de este congreso la oportunidad de compartir esta ponencia y a los presentes les agradezco su atención y paciencia. Muchas gracias.